Bien, amigos televidentes, como todos los martes, bienvenida Tirsa, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Pastrán, buenos días, Eliezer, si ya tenemos la conexión con ellos esta mañana. Buenos días, gusto de verlos y escucharlos. Gusto de verlos, dime, qué camisa más hermosa la que andás esta mañana, Adolfo. Un pollito. Ah, parece un pollito. Fresco. Fresco. Me recordaba aquella canción, Los pollitos dicen. Esa le gustaba a Chema Enríquez, ¿viste? ¿Sabes? Tocaba cantarla a veces. Bienvenido, Eliezer. Buenos días, Alberto, doña Tirce, por supuesto, don Adolfo. Ve, antes que nada, Alberto, yo quiero felicitarte por ese set tan bonito, tan navideño que tenés. Fíjate que realza sobre todo la elegancia tuya y la belleza de doña Tirce. Bueno, gracias por esas generosas palabras. Sí, hoy estamos ya estamos, veamos, en el ambiente navideño, se acercan ya las fiestas navideñas, antes tenemos la Purísima, y ya hay movimiento, ¿no?, en los mercados, en los centros de compra. La gente también está previendo ya la Navidad, en medio de las dificultades, ¿verdad? Porque, valga decir, no ha sido un año fácil, es todavía un año difícil, y esto de la pandemia, pues, con el asunto de que la vacuna por aquí no, que está por aquí sí, y todavía el rebrote en Europa. Ya lo mencionaba el presidente Ortega en la conmemoración del 44 aniversario del paso a la inmortalidad de Carlos Fonseca, el comandante Carlos Fonseca. Y esos rebrotes, pues ayer leía que ya están pidiéndole a Italia que cierren por completo, que están colapsados los hospitales. Pues estábamos en medio de situaciones difíciles, menos mal que tenemos una situación en ese sentido, en relación a la pandemia, pues bastante ventajosa en relación a otros países. Nos llegó el huracán, ¿viste? Se fue convirtiendo rápidamente de categoría 1 y llegó a 4. Las medidas preventivas se tomaron desde tiempo atrás, eso fue ventajoso. Y corresponde al modelo que se ha venido construyendo en el país. No ocurrió, bueno, lamentablemente hubo víctimas en los países vecinos, ¿verdad? Vimos lo que ha ocurrido. Algunos hasta estaban cuestionando, en Honduras estaban cuestionando a la administración de que Nicaragua tuvo menos tiempo y se preparó. Allá no se prepararon, decían algunos, ¿verdad? No sabemos, cada quien toma las medidas que considera a bien tomar, pero la verdad es que hablando del caso de Nicaragua, pues gracias a Dios pues no se reportaron víctimas mortales, y se ha explicado que los mineros, en el caso de los compañeros mineros que fallecieron, pues una actividad rutinaria, y que siempre hay algún grado de temeridad pues en esas cosas, o riesgos pues de la ya habían advertido, sacaron un comunicado diciendo de que se suspendían los trabajos en la minería industrial y la minería artesanal para evitar problemas. Desgraciadamente ocurrió pues lo que ya sabemos. Pero fíjate que yo creo que una de las cosas que ha permitido, o que permitió más bien que no se diera una gran cantidad de víctimas, porque pues, tenés encima un monstruo, categoría 4, que puede dejar reguero de muertos, pues, y heridos, y una situación muchísimo más grave. Pero yo creo que tendríamos que hablar antes de los ejercicios de prevención que se hacen y que poco a poco nosotros hemos ido incorporando dentro de nuestro quehacer, ¿verdad?, esas medidas que nos ha costado, pues siempre digo, recuerdo incluso periodistas burlándose. Sí, claro. De menospreciando que no servían para nada, no sé, bueno, pero ya, eso es mezquindad. Pero esa disciplina que hubo, pues, de que tenés que salir, de que buscar los refugios, de proteger la vida, eso lo hemos ido aprendiendo. Pues por eso los ejercicios han sido muy importantes. Creo que son 4 al año. 4 al año y siempre bajo esa supuesto de un huracán o erupción o un terremoto, siempre lo que nos puede tocar, lo que nos puede ocurrir. Yo creo que esas cosas nos han permitido tener la disciplina para poder salvar la vida. Y elevar el perfil del SINAPRED y prestarle todos los recursos y la importancia de vida. O sea, activarlos como PRED, se activa la gente en los barrios, en cada territorio la gente comienza a movilizarse. Es decir, tenés eso. La evacuación
de los Cayos Misquitos, creo que fue el viernes la evacuación de los Cayos Misquitos, si no me equivoco, también permitió salvarles la vida. Claro. No sé si vos lo recordás, esa imagen terrible que vimos con el Félix de los cuerpos flotando, de gente que no quiso salir de los Cayos. Y lo decía el comandante presidente Daniel, decía, esta vez accedieron a salir porque costó eso. Claro. Y en verdad que lo comentábamos con periodistas, que antes la gente se resistía a abandonar sus lugares, aún con el inminente peligro, ¿no? Ahora no hubo problema. Se subieron, y eso tiene que ver también con lo que has dicho, ¿no? Es eso, con la experiencia que se ha acumulado y también con la insistencia del ejercicio, ¿no? Y que además tenés información, ya sabes lo que significa un huracán 4. O sea, la gente de la costa ha sufrido el Juana, sufrió el Félix, bueno, ha sufrido, desgraciadamente, ¿verdad? Pero ya con un poco más de información, por eso es tan importante la información a la gente y la educación, que vos tenés que irte. Es decir, llegan las autoridades, como ocurrió en el caso de las comunidades de Guaguabar. Si la gente se ha quedado, estuviéramos lamentando muchas pérdidas de vida. Mira cómo quedó arrasada esa comunidad, quedó arrasada Carata. Sí. O sea, arrasada, pues, y el hecho de que haya evacuado a todo el mundo y que la gente accediera a salir y a refugiarse, pues eso también, no estamos con tantos muertos como lamentablemente hay en Honduras y en el mismo Guatemala, pues que ya vimos la tragedia del deslave. Y destacar el modelo de coordinación interinstitucional también que funcionó, porque cada quien ha ocupado lo suyo, pero dentro de un sistema, ¿no? Y en ese sentido, los informes de cada uno de los ministerios, de las instituciones, dan cuenta de los trabajos que se vienen desarrollando y ahí se va trabajando, ¿no? La agresividad de los ríos, pues era previsible, ya lo había dicho el doctor González, ¿no? Una vez pasado el huracán, dice, después tenemos el problema de que se crezcan los ríos, que pasó. Y eso también trajo otros problemas, ¿no? Que han sido atendidos por las instituciones, el ejército, la policía, todo el mundo ahí. Además que somos una zona una región muy vulnerable, estamos expuestos a los deslaves, ya lo hemos visto. Hay destrucción de caminos, hay comunidades inundadas y todo eso, pero es de esperarse con un fenómeno de ese tamaño. O sea, no hay ciudad, por muy moderna y todos los recursos del mundo que tenga, que aguante una situación como esta. Sí. Un huracán categoría 4 y que no cause daño. Sí, y ahora pues estamos en medio de la lluvia, porque el pronóstico es que continuará lloviendo, ahora nos afecta el Teta y entonces estamos ahí a la expectativa, vigilando. Para Adolfo, ¿cuál es tu comentario? Luego, Eliezer. Buenos días. Bueno, un huracán como el ETA, que entró a Nicaragua con una velocidad de 240 kilómetros por hora, en realidad era para que provocase mayores destrozos en nuestro país, de los que ya ha provocado, y además afectaciones en pérdidas de vidas humanas. Aquí esto hay que ver los resultados. En la prevención ha estado la clave, y en esta conciencia que hemos ido adoptando los nicaragüenses, apropiándonos de los ejercicios multiamenaza, eso ha ido creando conciencia y son parte de los resultados que se notan luego de haber pasado el huracán. 240 kilómetros por hora, imaginémonos qué clase de velocidad que traen esos vientos, claro. La cantidad de agua que se ha dejado descargar aquí. Bueno, entró en esa región del Caribe importante, hay daños que son lamentables, catastróficos para las personas que viven ahí, y habrá que ayudarles ahora en el proceso de la reconstrucción. Si uno compara los resultados de Nicaragua con el resto de países centroamericanos, lo que dicen sus generadores de opinión allá, criticando a los gobiernos por no haber alertado a tiempo a la población, entonces significa que aquí tenemos visión, que hay estrategia, que hay conciencia de lo que significan todos estos riesgos, porque ya lo hemos vivido. Ustedes acaban de señalar todos los fenómenos que nos han afectado en el pasado. Entonces aquí tenemos mayor nivel de conciencia y además un aspecto muy importantísimo, que es la organización. Sin organización no se hubiese podido evacuar a la gente en tan poco tiempo, y las instituciones
del Estado, del gobierno, no hubieran tampoco podido restaurar energía eléctrica, agua potable, carretera, atención en salud tan rápido como se ha hecho. Claro, claro. Ya la gente estaba allá desde antes. No era un asunto que te ibas a mover a la hora. Ya estabas allá esperando las consecuencias del fenómeno. Adelante, Eliezer. Alberto, mira, primero yo quiero recalcar lo que es la voluntad que siempre ha promovido el gobierno, que de preservar lo más preciado, que es preservar la vida. La eficiencia y la experiencia vinieron de la mano con lo que sucedió en lo que es el huracán ETA. 240 kilómetros por hora, como decía don Adolfo, 4 días de lluvia intensa en el Caribe Norte, pues no es para menos, era 0 personas fallecidas, cuando en Guatemala, por ejemplo, más de 150 personas por los delaves fallecidas y por la misma causa. Primero hay que recalcar lo que es la voluntad de preservar la vida que tuvo el gobierno. También la coordinación articulada que tuvo el SINAPRED, el Ejército, el Ministerio de la Salud, ENATREL, la Policía, Telcor, etcétera, etcétera, que yo también quiero sinceramente felicitarlos, porque si no hubiera sido por el trabajo eficiente y con experiencia que estos señores hicieron, pues yo creo que otro gallo estuviera cantando en el país. Y aparte de esto también, recordemos que la población asumió estos retos enormes, por voluntad, lógicamente, y fueron los resultados que hasta ahora tenemos. Gracias a Dios que la estamos contando, tenemos un gobierno que realmente está preocupado en preservar la vida, ¿verdad? Y bueno, ahora lo que queda solamente es buscar cómo reconstruir lo dañado y seguir trabajando con la misma eficiencia que el gobierno ha venido haciendo. Por otro lado, si esto hubiera sucedido en otro gobierno, yo te garantizo que la mortandad hubiera sido enorme, cantidad de personas fallecidas, ¿verdad? Pero gracias, vuelvo y lo repito, gracias a Dios tenemos un gobierno que está haciendo por lo que realmente está haciendo y trabajando a favor de las personas de los más vulnerables y de los más necesitados en este caso. Yo voy a leer algunas en el informe preliminar de los daños provocados por el huracán en Nicaragua. Voy a brindar algunos datos. Casi 2 millones de personas estuvieron expuestas al huracán ETA, principalmente en la región autónoma del Atlántico, de la costa Caribe Norte, Triángulo Minero, Nueva Segovia, Jinotega y Chinandega. Se evacuaron 71.141 personas, se albergaron 47.297 personas en 325 centros. No se registraron afectaciones en vidas humanas. Los daños se centraron en infraestructura social, líneas vitales y pesca artesanal. Quedan 1.890 viviendas destruidas, 8.030 viviendas con daños parciales. Se dañaron 16 unidades de salud, entre ellos parcialmente el Hospital Regional Nuevo Amanecer de Bilwi, 45 centros educativos, la planta de tratamiento de agua potable y suministros en Bilwi, 66 puentes, 901 kilómetros de caminos, edificios públicos, estadios, polideportivos, parques, el muelle de Puerto Cabezas de servicio internacional, que ya fue restablecido. 49.273 viviendas sufrieron interrupción de energía eléctrica, se dañaron 2 plantas procesadoras y 10 centros de acopio de mariscos, 12 embarcaciones y 38 pangas, así como un 24.39% del total del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la cobertura boscosa de árboles forestales y frutales. Así que la cuantificación preliminar de daños, ya para concluir, en estos datos que estoy dando, es de 6.128.4 millones de córdobas, es decir, 172 millones de dólares. Las necesidades de reposición y restauración inmediata ascienden a 1.249.2 millones de córdobas, 36.4 millones de dólares. De las prioridades destacamos la atención a familias en albergues en situación de inseguridad alimentaria por un monto de 103.6 millones, para viviendas 511 millones, y ahí está todo el dato, ¿verdad? Es un informe bastante conciso, sí, ¿verdad? Pero que da cuenta preliminar, ¿verdad? Porque podría variar con la información que se está recogiendo todavía y que puede surgir ahí, pero ese es el inventario que se tiene de los daños hasta ahora. Pues la verdad es que no es para menos, fue una situación, como vos decías, pues vimos lugares arrasados, vimos la fuerza y la violencia con la que fueron azotadas nuestras poblaciones y bueno, esto es a nivel macro,
Ahora imaginémonos el sufrimiento de las personas que, bueno, están vivas, gracias a Dios, ¿no? Pues luego regresan a su casa, piensan en la reconstrucción. Ya ayer salieron 126.000 láminas de zinc, creo que era el dato. Segundo, ya han habido 2 envíos ya. Pero eso era para 2.000 planes techo, ¿verdad? Sí. Que es importantísimo, ¿no? El tema del techo, del plan techo, del zinc, porque por el agua. Y lo iban a hacer por vía terrestre y marítima, porque la comunicación está cortada, pero lo iban a hacer por Bluefield, según explicó el doctor. Sí, ayer salía. El doctor González. O sea, hay toda una atención, ¿verdad? Y hay todo informes de todas las instituciones acerca de lo que están haciendo. Me parece que eso da cuenta también del empeño y del esfuerzo que realizan todos nuestros compañeros, pues. Sí, y reconstruir, a ver, porque nosotros decimos fácilmente la cantidad de viviendas, ¿no? 1.890 viviendas destruidas. Uh-huh. No las construyen en una semana. No, claro. En ninguna parte del mundo. Ni que tengas todos los recursos habidos y por haber, no lo construyen en una semana. O sea, porque es la comunidad la que vas a reconstruir, es decir, la iglesia, el centro de salud, las casas, el parque, es decir, toda la comunidad quedó arrasada. Eso es un esfuerzo gigantesco. Es un esfuerzo gigantesco y destinada millones de recursos económicos para poder reconstruir. Vimos las imágenes del hospital. Uh-huh. El hospital, no recuerdo cómo se llama ahorita, Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer, sí, que fue evacuado previamente, sí. Previendo las cosas. Se llevaron a un lugar muchísimo más seguro. Y cuando le estaban evacuando, y vi las imágenes uh-huh. del hospital, porque bueno, es un hospital viejo que necesita reponerlo y creo que hay está programado construirlo. Recordé, tal vez Adolfo, o vos si te acordás, o Eliezer, que no sé si fue uno de esos países europeos que cortó la ayuda para construir el hospital, ¿te acordás? Sí, es cierto. Inmediatamente la cortaron. En el 2018. Uno de los Países Bajos. Sí. ¿Qué dijo? No hay dinero para ello, ¿verdad? También en consonancia con todo lo que estaba pasando. Pero yo digo, qué miserables que son. Es decir, ese hospital necesita construirse. O sea, la gente en el Caribe Norte necesita su hospital departamental, porque ese ya es una estructura vieja, una estructura que una hoja de zinc que le pongas no resuelve, porque hay 50.000 cosas que componer, lo necesitas hacer nuevo. Y esto de un plumazo dijeron no. Pero bueno, inmediatamente se dijo, ese hospital se va a construir y está programado. Pero, o sea, me estaba acordando de eso cuando vi cómo sacaban a la gente de la emergencia, las mujeres que estaban a punto de parir, que fueron a parir al albergue, la gente del ejército y de la policía sacando camas, bultos, todo, y las fotos de los quirófanos totalmente destruidos. Es decir, hay tanta necesidad y se suma ahora los destrozos del huracán, entonces no deja de ser complicado y no poder reconstruir en un día, no tenés todos los recursos. Claro, pero eso es la mezquindad, hombre, y el esfuerzo de unos cuantos ahí que continúan con ese... Sí. No, para algunos ahorita estarían felices de que el Caribe Norte se quedara así destruido, pues, pero no se va a quedar así. Para la foto de todos los días. No se quedará así. Que ya la han sacado. Ya la han sacado y han dicho que no, barbaridades. Y la verdad es que ya tuvieron el gobierno toditos. Y lo que hacían es girar la vista a otro lado. No quisieron nada. Y yo lo decía el otro día, ¿qué era el SINAPRED antes de llegar al gobierno sandinista? 4 colchonetas, un edificio, una casa rentada ahí por Bolonia, todo, y nada más. Y un camión que a veces conseguían, creo yo. Eso es todo lo que había. No había nada. Respecto a esta situación, efectivamente, como decía Tirsa, va a requerir un esfuerzo gigantesco para la reconstrucción,
país pobre como nosotros, que venimos arrastrando las consecuencias del 2018, el impacto global de la pandemia del COVID-19 y estos efectos del huracán ETA, efectivamente nos va a costar. Pero creo que el espíritu de los nicaragüenses, batallador, que hemos logrado superar otras tragedias, bueno, aquí tenemos que unirnos todos para colaborar de alguna manera en lo que nos corresponda a cada quien para esta reconstrucción. Yo estaba viendo a los catastrofistas un día de estos, ¿verdad? Haciendo unos pronósticos chorros que dan ganas cuando uno los escucha de salir de Nicaragua. Porque ellos dicen, viene la hambruna, ahora sí, son miles de gente que andan en las calles pidiendo comida, tienen 8 días de no comer, no los han atendido, poniendo un panorama súper dramático, negro, porque ellos no reconocen los esfuerzos nunca del gobierno y lo más fundamental que ha sido salvar vida en medio de toda esta tragedia. Incluso he visto la carencia de mensajes de religiosos del país dirigiéndose a las familias que han perdido sus casas, ¿verdad? Apoyarlos espiritualmente, que es lo que parte de la población requiere en este momento. No lo hemos escuchado en los medios de comunicación, más que solo dirigiendo mensajes políticos desde los púlpitos para su misma clase, su misma gente, diciéndoles, llamándolos al orden para que no se sigan peleando por las candidaturas y las aspiraciones presidenciales, los que andan ahí suspirando por esas candidaturas. Pero, ¿y qué es lo que uno lee de afuera de Nicaragua? ¿Cómo se está reconociendo el buen trabajo, el buen manejo que han tenido las autoridades de Nicaragua frente a esta emergencia? Lo dicen en todo Centroamérica. Lo dijo y lo reconoció públicamente el embajador del Japón al entregar en estos días un reconocimiento, un apoyo, al SINAPRED. Dijo, quiero reconocer y felicitar a Nicaragua por haber evacuado a la gente con tiempo y haber previsto esta situación. Eso es lo que da la diferencia, hace la diferencia y hace los resultados. Y a propósito de que hace unos días también estaba de aniversario lo del huracán Mitch, estuve repasando unos videos viejos y me encontré una conferencia de prensa del entonces Comité Nacional de Emergencia que presidía el ingeniero Enrique Bolaño, en donde los periodistas están cuestionando, bueno, tenemos 3-4 días de lluvias intensas en el país, van a declarar la alerta roja, la emergencia nacional, y ahí se fueron por la tangente diciendo que esas eran simples lluvias, que no ameritaba declarar emergencia nacional en todo el país, que esto ya iba a pasar, y no pasó. Lo que vino fue semejante desgracia que vivimos por falta de previsión y estrategia. Qué barbaridad, tener memoria es algo grave, ¿verdad? Porque a veces uno podría terminar traumado. Pero otra de las cosas que yo recuerdo, estaba subiendo el precio del barril de petróleo, Adolfo Yortis, Cebolles. Entonces le preguntaron al señor que parecía, tenía una mirada de nazi, entonces dice, mire, pero está subiendo el petróleo, pues aquí tenemos problemas. ¿Y cuál es el problema? Dice, así pasó en el terremoto, dice. Y no pasó nada, y ahí la gente lo compró más caro, el combustible. Eran las respuestas típicas pues, de aquellas administraciones. Por eso alguna placa hay que hacer en Nicaragua y poner el gobierno más inútil del país. Pero bueno, volviendo al tema sí quiero decirles que todo lo que se está haciendo, Tirsa, porque vos decías que no es de una semana, sí, pero todo lo que se está haciendo es recursos, Tirsa. Pues la intervención de Natrel es recurso, la intervención del INAH, de NACAL es recurso, la intervención del Ministerio de Salud con el número de consultas que están dando es recurso, los víveres es recurso, ayer comenzó la reparación de colegio, de 40 inmediatamente empezaron a trabajar, la empresa de puerto, 14, correcto, sí. La empresa de puerto ya reparó el puerto para recibir, ya se recibió ese combustible para la planta generadora, sí. O sea, todo eso es recursos, ¿no? Se están moviendo los recursos. Y lo que decías también, Salvador Vanegas informaba que no sé cuántas fueron, 40 y pico creo, escuelas, 40. Y que algunas ya no son centros de albergue porque la gente está regresando, que han bajado los niveles de la lluvia y todo, de los ríos, la crecida de los ríos, de tal manera que están en la reparación también. Todo eso es recursos. Que no tenemos suficientes recursos. Sí es cierto, pues tenemos recursos limitados, ¿verdad? Y tomará tiempo.
Pero no es un asunto de que no tenemos recursos, pues, porque eso podría ocurrir en una conferencia con aquel señor. Y dejarlo a su suerte. Bueno, no hay nada que hacer, no hay reales, hay que ver a cada quien cómo compra su lámina de zinc. Dejarlo a su suerte. Y es lo que pasaría, pues. Y entregarles rollos de plástico negro. Eso es, el plástico negro, el famoso plástico negro. Alberto, yo quería recalcar algo. Ajá. Mientras en otros países se estaban perdiendo vidas, en Nicaragua las cosas estaban prácticamente casi normales, hablando del Ministerio de Salud. Nacieron 44 niños, 44 vidas nuevas. Y en otros países se estaban perdiendo vidas y en Nicaragua estaban naciendo vidas. ¿Hasta dónde quiero llegar con esto? Con la eficiencia y el profesionalismo con que se trabajó y con que se ahondó, se agarró lo que es esta situación que se vivió en el país y a nivel centroamericano también. Oh, claro, pues ahora. Es que bueno, y en el otro lado, la preocupación es otra. El dinero es increíble. Ayer destapó William Grigby, ¿verdad? La cantidad de dinero que van a venir aquí. Allá los están esperando en el Ministerio de Gobernación, sí, ¿verdad? Esta vez. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Y continuamos, amigos televidentes, y bueno, decía que es imposible esperar que algunos de las personas estas que están aspirando, como decía Adolfo, ¿verdad? A veces con una ilusión inaudita, exagerada. Aspirantes y suspirantes. Demencial, ¿verdad? Pero bueno, ellos están preocupados por la plata. Ayer Echele hacía un recuento de la plata que viene, según ha investigado, ha indagado. Y bueno, el Chele tituló ahí que la mejor plata viene para los chamorros, así es la cosa, ¿verdad? Los mimados, dice, la distribución de plata es para los chamorros, ¿verdad? Que concentran millones ahí. Pero ahora, en todo caso, allá está el Ministerio de Gobernación, por acá, voy a apuntar, ¿verdad? Y ahí tienen que ir a apuntarse ya como agentes extranjeros, como lo que son, y ya deciden que van a invertir la plata, pues, porque eso de que incidencia democrática, promoción de la democracia, esos son puros cuentos, sí, mano, estamos claros, ¿verdad? Sí. Eso es para hacer oposición, ¿verdad? Siempre hemos dicho, y para que les quede una comisión sustanciosa para hacer el patrimonio personal, pues, familiar, ¿no? Que eso también estamos claros. Y siempre lo hemos dicho, pues, hay la fundación que triangula, es decir, sí, que se encarga de repartir y distribuir. Ayer recordaba como un periodista cómo cambian las cosas. Pues, solo una persona de la oposición, no la vaya a mencionar, decía siempre, hey, pero ¿cómo están enalteciendo a este señor de 5? Decía, ¿verdad? Si era el principal censor, dice, ¿verdad? En los años 80. Y entonces recordé una historia, hombre, a propósito del aniversario de Carlos Fonseca, ¿verdad? Que en la Cancillería una vez había dicho una periodista de la prensa, cuando se iba a casar el príncipe Carlos con la Diana, ¿verdad? De que qué van a regalarle, pues tal vez alguien dijo ahí, tal vez hay una hora completa de Carlos Fonseca. Entonces la prensa lo publicó y llegó una orden de cierre de 3 días, ¿no? Al día siguiente Barricada tituló al mando de este señor. O lo respetan o lo hacemos respetar. ¿Verdad? Ahí no, dijo, no, ¿y por qué? ¿Qué pasó con este cierre? Me explico, porque son los paladines ahora de la libertad de expresión, entre comillas, ¿no? De la democracia, de la tolerancia supuesta, que no hay ninguna tolerancia ahí, ¿verdad? Pero todos sabemos, pues, de dónde vienen, ¿verdad? Y ahora están en la primera línea, ¿verdad? Ya sabemos para quién trabajan, pero tienen la obligación de irse a registrar. Alguien en una radio decía, mira qué contradicción, decía, ¿ah? Aquí ofrecieron 100 millones y los piden, dicen. Eso es cierto, ¿no? 100 millones. 100 millones, perdón, 100 mil dólares. 100 mil dólares. Oye, 100 mil dólares, decía alguien, ¿ah? Y a esto les mandan millones. Explícame, Dios. 100 mil para una tragedia, para un suceso como este, ¿verdad? Y dime, y millones pues porque era para subversión, ¿no? Para financiar la subversión prácticamente, ¿no? Sí, y lo anunció con bombos y platillos el señor Sullivan, pues, sí, 100 mil dólares para los afectados por el huracán y a través de las agencias de las Naciones Unidas y todo ese cuento, ¿verdad? Y todo el mundo aplaudiendo cuando destina millones
de dólares para financiar el terrorismo. Sí, para financiar el terrorismo, para desestabilizar el país, para amenazar gente, sí, para tratar de matar para eso, gente. ¿verdad? Y también ellos que hablan tanto de corrupción para fomentar la corrupción, ¿verdad? Para fomentar la corrupción, porque, bueno, como bien decía, va también para tu beneficio personal, un poquito para vos, un poquito para mí, pues un poquito para vos, esto para mí. Claro, claro. Todo eso. Ve, y eso para financiar el terrorismo, cómo funciona en otros países, cómo ha funcionado, por ejemplo, para desestabilizar y sembrar el caos en Venezuela. Y el honesto que lo siguiente, tal vez algunos chingastitos, ¿verdad? Y no lo digo con desprecio porque los ven así, pues. Por eso, es decir, tanto. lo que estamos viendo aquí es lo que ha funcionado en otros países, como este financiamiento para desestabilizar gobiernos, en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, ¿verdad? En el caso de Bolivia. Ve, lo hemos visto, o sea, no es nuevo y efectivamente ellos se venden como los demócratas, los perseguidos, los que tienen la respuesta para resolver los problemas del país, como los limpios, los puros, y al carajo con sus limpios, puedo decir la otra cosa, ¿verdad? Pero con sus limpios y sus puros y sus demócratas, porque no lo son arrogantes, son antidemocráticos, arrogantes, corruptos, que lo único que han hecho es desestabilizar el país. No han aportado absolutamente nada positivo a este país. Esos son. Y no solamente los gringos les vuelan millones, porque los asiaditos europeos también lo hacen. Ah, no, claro. ¿Verdad? No, pero por decir los asiaditos, si eran asesinos, todo eso en Europa. Entonces, ellos también lo hacen, ellos han volado mucha plata para desestabilizar el país, entonces tienen también responsabilidad, pues ahí sí con que muy circunspectos ellos, muy educaditos, pero nada, son iguales. Y ya lo vimos pues con esta cantidad de millones, pues solo los chamorros, Juancito, la Cristiana y Carlos, 3.800.000, casi 4 millones de dólares. Casi 4 millones de dólares. Ahorita, para el cierre del año. Sí, porque son 6 meses, sí, decía, y el ¿no? primer trimestre del 2021. Imagínate lo que va a venir o lo que les va a entrar en plenas elecciones. Yo lo veo de otra manera. Tiene trabajo el Ministerio de la Gobernación. Sí. Tiene trabajo. Claro que lo tiene. Y tiene trabajo en serio, ¿no? Tiene trabajo que tiene que tomarlo muy en serio, pues, de acuerdo con las leyes del país, ¿no? Así es. Y es necesario, pues, es necesario. Porque de esa plata salieron para cometer actos terribles y nadie quiere eso, pues, la verdad. En ningún país del mundo se justifica eso, ¿verdad? A ver si los Estados Unidos van a permitir que les manden unos milloncitos ahí para desestabilizar su país. 500 cadenas perpetuas. Adelante, Adolfo. Hace aproximadamente un mes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, le mandó un memorándum a varias ONGs que operan en Estados Unidos y que tienen relaciones con China, y les dijo, ustedes pueden tener las relaciones que quieran, pero yo en mi país quiero que solo las tengan conmigo. Así que el que quiera tener relaciones diplomáticas con China o relaciones como ONGs, el que las quiera tener, que las tenga, pero ya no las va a tener conmigo. ¿Por qué si los Estados Unidos y ayer la Comisión Europea en Europa decía de que no miraba nada malo en la ley anti-fake news que aprobaron en España, que es dura porque le ordena a la policía de oficio intervenir a aquellos medios que estén haciendo fake news y afectando la seguridad de ese país? ¿Por qué si ellos lo pueden hacer aquí nos cuestionan a nosotros nuestra soberanía, nuestro derecho soberano a no tener leyes que impidan que venga un gobierno extranjero a tratar de socavar la estabilidad de Nicaragua? No hay forma. Ahora, toda esa danza de millones, yo también me preguntaba, Chorro, una ONG que se dedica, dice, a derechos humanos, casi $900,000 para 6 meses, 7 meses, ¿en qué gastan tanto dinero? ¿A qué? Debe ser que se pagan millonarios salarios, o cómo lo justificarán, pues.
porque estamos hablando de una cantidad considerable de recursos y me pregunté, bueno, ¿será que ellos se van a ser tan desprendidos, van a agarrar parte de ese dinero, lo van a donar para la reconstrucción, para los afectados del Caribe de Nicaragua? No los he escuchado porque... Mira, esto funcionaba así, Adolfo. Te voy a referir un par de historias de hace unos 20 años, ¿no? Oíme, imagínate vos, hace 20 años. Entonces, estos mismos señores que paladines de la libertad de expresión y todo lo demás, contrataban a algunos periodistas. Voy a reservarme los nombres, ¿no? Porque son periodistas que se ganaban la vida, ¿no? Entonces les decían, vos vas a cobrar 1.500 por este reportaje y me vas a dar el recibo por 1.500. Pues te vamos a pagar 750. Porque los otros 750 los vamos a usar aquí adentro. Entonces había otra que decía, vas a hacer una consultoría, $4.000. 2.000 para vos, nos firmabas por 4, pero 2.000 para vos y 2.000 para acá. Y eso no es ningún secreto, Adolfo. Así ha funcionado toda la vida. A vos mismo nos referiste aquí en la historia cuando aplicaste a esos fondos, ¿verdad? Para saber cómo era la cosa, en la fundación esta, ¿verdad? No estoy hablando de la fundación en este momento, ¿verdad? Estoy hablando de los otros paladines de la libertad de expresión, entre comillas. A vos te dijeron que era el 60% que cobraba la fundación, ¿no? Así es. El 60%, imagínate vos, y yo me pregunto, pero, ¿qué? O sea, ¿60% para qué? O sea, solo 40%. Ya, bueno, pero y ahí hubiese figurado que te iban a entregar el 100% a vos, pues. Pero el 60% es para, o sea, es un negocio, pues, es particular. Por eso es que nadie se quita ese hueso. Nadie llama una elección. Esta gente son presidentes de esas fundaciones de por vida y las van a heredar posiblemente. Nadie dice, pues hagamos la elección como corresponde, pues ahora va a ser presidente fulano de tal, pero no, continúan ellos al frente y aquí podemos mencionar a 4 o 5 de los bandidos estos que andan, porque no todas las ONG andan en este asunto, está claro, ¿verdad? Hay más de 1.000 ONG, 1.500, 1.200 y pico, y son 10, 12 las que le chima esto porque andan en el negocio y en la conspiración, ¿verdad? Entonces, este es un asunto que le compete a esto y han estado ahí de por vida. Ha sido su forma de vivir. Yo recuerdo aquel diario que tenía el rector de la Universidad del Cinismo, el señor Ramírez, que publicaba tenía una publicación semanal. Entonces ahí uno de los periodistas, que ahora es energúmeno, es enemigo, está en Estados Unidos, entonces hizo un artículo que decía, póngase al día, funde su ONG. Y entonces vino Ramírez y le dijo, no lo pongas eso. Y lo censuró y le dijo que no lo pusiera. Me lo contó el mismo señor que ahora está en Estados Unidos, ¿va? O sea, estamos hablando de esas cosas, pues. Ahora, lo que hay que estar claro es que ningún gobierno puede aceptar o puede ver como normal y como natural este tipo de financiamientos para organismos, para ONG, para organizaciones que, como vos lo acabas de decir, no, su fin es desestabilizar el país, no es fondos para educación o para viviendas, o como otros que funcionan, ¿no? Para temas de salud, para medio ambiente, qué sé yo, algunos que funcionan y que tienen razón de ser, pues. Que tienen razón de ser, sino que simple y sencillamente para lo que han servido todos estos años es para desestabilizar el país, para mejorar su nivel de vida descaradamente, porque lo han hecho. Hay ONG familiares. Claro. Hay una banda de hermanas, porque actúan como una banda, como una pandilla, que cada una tiene su organismo y reciben financiamiento, y aquí está en el informe también. Es decir, eso es inaceptable y se deben de controlar y deben de rendir cuenta. Deben de rendir cuenta en cualquier lugar, y eso es que es lo que hay que dejar claro, en cualquier lugar del mundo, el país que sea, el gobierno que sea, tienen que rendir cuenta. Claro. Por eso es que se opusieron a la ley desesperadamente ¿Y ahora cómo vamos a hacer, digo, que para recibir los reales? Que tenés que rendir cuenta. Pero es inaceptable que permitas
que una agencia de los Estados Unidos financie el terrorismo sin que eso tenga consecuencias. Así es. Porque debe tener consecuencias. O sea, no pueden andar en las calles alegres, pues tiene consecuencias. Porque está financiando el terrorismo, está financiando desestabilizar el país, está financiando que este país se hunda, como lo quisieron hacer en el 2018 y los graves problemas que eso ocasionó. Entonces, eso no lo puede permitir. Claro que sí. Llámese como se llame y financie quien financie. Y rapidito, muchachos, porque tengo que irme a una pausa, creo que la debo. Sí. Ah, ok, nos queda una, entonces podemos seguir, Adolfo. Estaba recordando o escuchando a Tirsa que antes, en los años 20 y 30, hasta el 79, los Estados Unidos ponían presidente de Nicaragua de forma directa a través de la intervención militar norteamericana. Ahora tratan de poner alguien que responda a sus intereses, un títere, con estos tipos de financiamiento. Ya no aparecen los marines aquí directamente, pero está la plata, que es una cantidad considerable de recursos. Por eso es que algunos andan ahí dolidos con las elecciones de Estados Unidos, porque el presidente Trump aparentemente perdió pues las elecciones en Estados Unidos. Creen que los otros van a cortarles un poco el flujo, la llave, y por eso andan preocupados. Ahora todos eran trumpistas la semana pasada, ahora son del otro bando el día de hoy. He visto en las últimas horas cómo se han dado vueltas de la noche a la mañana. Antes eran republicanos, ahora son demócratas. Es que los billetes ahora los va a tener Biden, sí. Sí, pero ellos en realidad no son de un partido ni de otro. Creo que ellos son del Partido Verde. Verde. El Partido Verde del dólar. Verde dólar. Sí, porque lo otro. Por unos dólares más, alguien decía ahí, ay, por unos cuantos billetes yo te bailo, decía. Pero bueno, pues. Eso es una afirmación de alguien por ahí, de uno de ellos, ¿verdad? Lo decía antes. Mira, a propósito, bueno, pero no va a ser fácil para ellos ahora introducir esa plata y usarla indebidamente sin tener consecuencias. Y yo creo que deben estar advertidos porque hay una ley ahora que regula esas cosas, pues. Sí. Así que ese es un asunto de ellos. Después que no lloren, como decían, ¿verdad? Porque hay una ley, tienen que regirse a ese marco jurídico. Entonces ahí sí vamos a ver si es cierto, pues, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Y otra información de Ripley, otra información, pero tiene su explicación. La Tirsa ya me lo ha aclarado, ¿verdad? Porque como buena analista política, la Tirsa me estaba diciendo por dónde vienen las cosas. ¿Qué cosa más fea la que te decir? No. Porque me engancha como enganchan a otros. No. Porque, hombre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el más desinformado acerca de la gente que quiere fregar, pues. Entonces dice que Alemán no puede entrar a Estados Unidos y su esposa, y el tipo no tiene, el doctor alemán no tiene visa desde el 2002 cuando Bolaño se le fue encima después de haberlo mantenido toda la vida, ¿verdad? Pues de haberle dado $40,000 al mes, solo uno a los datos, ¿no? Para que gastara. Y yo pensé, hombre, no le van a dejar entrar mojado, ¿cómo es la cosa? Porque ya no podía ir, ¿verdad? Además meten, qué barbaridad, pues una falta de respeto a su hijo que está muerto, pues, me parece, una falta de respeto. Pero ya habían cometido un error similar cuando sancionaron al doctor Roberto López Gómez, que sancionaron a uno de ellos, pues, porque ni siquiera conocen la cédula de Roberto, no conocían la cédula de Roberto. O los que le soplan son, parece, tienen muy mala información, y ahora le dan todos estos medios, paladines de la libertad de expresión y de la democracia, entre comillas, una importancia que no tiene. Tirsa me explicaba, y era su opinión, voy a compartirla con ustedes, que posiblemente era, pues, desde luego que una decisión política, pero es como para terminar de enterrar dentro de los puros serían, Tirsa, ¿no? Lo que se la dan de puros, sí, al PLC y pegarle la última patada, pues, y decir, andate de aquí, porque ya están convocando, ¿verdad? A una reunión para que los manden al carajo, porque son unos bárbaros. Salieron las puras. Las puras, ¿verdad? Salieron las puras. Las puras y los puros, porque a veces, ¿verdad? Diciendo que no pueden estar.
No pueden Una estar gente dentro así, de ese grupo. sí, que los puede afectar. ¿verdad? Y es terminar de enterrar. Acuérdate que ellos estuvieron pidiendo las sanciones para Claro, Alemán y claro. Alemán está desvisado, ¿verdad? Sí, sí, Desde hace rato. ¿Ves? Y entonces, si fuera eso, pues se pone a reír, pero él sabe perfectamente lo que está detrás de eso. Es decir, desde hace rato andan queriendo quedarse con esa estructura del PLC, que les guste o no, las tiene. Para bien o para mal, como querrá, pero las tiene. ¿Verdad? Tiene presencia en los territorios y es deshacerse de ese partido y quedarse con las estructuras territoriales que las tiene. Tiene alcaldía, tiene una serie de cosas. Y yo creo que ese es el fondo, para terminar de enterrar. ¿Y te acordás que lo advertimos? Estos están de idiotas. Sí, Estos están de idiotas tratando de enamorar a los puros de la alianza, que varios de ellos fueron funcionarios de ese gobierno. Claro. Varios de ellos. Además fue en negocio con todos ellos. Sí, y negocios. Fuerte, y negocios. Sí, claro. Negocios, ¿verdad? Negocios de negocios. Y creo que es un poco eso, es decir, es apostar por los ceporeles y toda esa gente, terminar de enterrar al PLC advertidos, en vez de estar de idiota rogándole a los alianzas y al otro grupo, ¿verdad? Acéptenme, como la feíta, ¿verdad? Acéptenme, pues no importa, pues soy la feíta, pero aquí vengo a escupir en ruedas. Resuelvan sus problemas como se los mandató el Consejo Supremo Electoral y sigan su camino solos, porque se los van a comer vivos. Y eso de Alemán no es de gratis. Eso de Alemán no es de gratis. Eso de Alemán para mí tiene ese fondo. Es decir, es acabar con las figuras esas, mandarlas al carajo y quedarte con una estructura que para bien o para mal la tiene, porque la tiene. Pues tampoco podemos subestimar ni decir que no existe, porque realmente existe. Son una fuerza pequeña, mediana, grande, como querrás, pero lo son. Entonces yo creo que ellos deberían de dedicarse más bien a resolver sus problemas internos y a dejar de comerse entre ellos mismos, pues son uno, y dejar de estar de idiotas, pues, suena como feito que Dios lo diga, ¿verdad? Pero dejar de estar de idiotas. Ahora le da consejos, pues gratuitos, pero bueno. No es consejo gratuito, pero es que es verdad, Sí. Yo estoy claro, Adolfo. Coincido plenamente en que Arnoldo Alemán, el PLC, ha perdido el tiempo valioso. En vez de ellos reorganizarse, fortalecerse, queriendo que los aceptaran en el otro círculo del Terraza y en el otro círculo del MRS, se fueron a meter ahí, perdieron el tiempo. Ahora que los tienen debilitados con una pugna interna, además, una litis, les dan la patada en el trasero, les dicen ustedes ya no, ustedes son corruptos, ustedes son ladrones, ustedes váyanse de aquí porque aquí estamos los puros. Y en eso los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, evidentemente trata de ayudarlos para que los otros se unifiquen y los malos sacarlos de ahí. Además, una señal al PLC para que su bancada tenga miedo y no vaya a la comisión especial que va a crear la Asamblea Nacional, eventualmente cuando se tengan que discutir y negociar las reformas a las leyes electorales, para que no den sus votos o se aleguen o voten en contra, y que cuidado también que te quitamos la visa a otros miembros. Yo no sé realmente quién informa al Departamento de Estado de la Nicaragua de lo que pasa aquí, o que quieren ellos microadministrar la situación, que cometen pifias, como meter un joven que ya tiene más de 20 años de haber fallecido en la lista de los que le están quitando la visa. Y además parece que no se acuerdan que ellos mismos le habían quitado la visa a esta familia en el año 2002 a solicitud del gobierno de Enrique Bolaño. No sé, pues andan desinformados, están desesperados ahora que los republicanos están complicados con las elecciones en su propio país. Pero aquí, esta es una película que ya la vimos antes, en el 2010, cuando había que renovar altos cargos en el Estado.
y se propuso una negociación con Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre para reelegir esos cargos, ni Montealegre ni Alemán querían negociar, decían, no, es que la ONG reclamándole a ellos, diciéndole que los candidatos debían ser gente pulcra, rico, de los ONG para ocupar esos cargos. Y entonces se ataron la mano con el famoso acuerdo de Metrocentro 2 y nadie eligió cargo. Ellos dijeron, mejor provoquemos una inestabilidad en Nicaragua, que se derrumbe el gobierno y después nosotros, siempre pensando que con inestabilidad van a llegar al poder. Y el PLC perdió la oportunidad y de ahí ha venido un desgaste. No lo van a aceptar nunca porque lo ven como los chicos malos de la película en Nicaragua. Y lo que ha pasado es que han perdido ahora el tiempo y no me sorprendería que en las próximas horas les digan muchas gracias, goodbye, váyanse a su casa. Y no es que no sepa el Departamento de Estado, es una decisión política. Bueno, también se hacen los tontos, pero el objetivo es política, es los titulares, es decir, terminar de enterrarlo. Es eso, es una decisión política. Porque no saben que no tiene visa, pues no es cierto. Yo todo creo ahora del gobierno norteamericano. Se ha convertido, vos sabés, en una república medio banana y todo lo demás. Por eso, lo que te digo es que no. Para mí es una decisión política, es decir, entierren a esto, desaparezcanlo, sáquenlo del juego, no nos sirve. Más o menos así. Eliezer, un minuto, tenemos que irnos a la pausa. Alberto, mira, yo quiero recalcar algo rápidamente. Esto no es desde ahorita. Recordemos que en el tiempo que estaba Enrique Bolaño de presidente, tuvo la desfachatez y lo inhumano de quitarle la visa a la hermana del doctor Alemán, doña Amelia, y esa señora falleció por causa de esto, porque ella se tenía que ir a tratar a Estados Unidos y falleció la señora porque no tenía visa, lógicamente. Entonces, esto no es nuevo, esto ya viene de vieja data, ¿verdad? Y por ese lado. Por otro lado, estos señores, su modus vivendi, siempre ha sido su manera de vivir, estarse canibalizando, estarse comiendo entre ellos mismos, estar hablando mal de otros con tal de quedarse ellos en el lugar. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a irnos a la pausa y ya regresamos para despedirnos. Bien, y como solamente nos quedan un minuto, porque vamos a pedir a los muchachos allá en Es Mi Día, pues que nos esperen un minutito, ¿verdad? Entonces, tu comentario final, Tirsa, pues, o más bien alguna cosa que querrás agregar rapidito. No, hija, me voy. Ya te vas. No, hay que estar, no hay que olvidarse de la gente del Caribe Norte. Nosotros aquí nos estamos incomodando porque tiene 3 días, una semana de estar lloviendo y que entonces salís y que la ropa. Pero ahí la gente quedó sin casa, sin escuela, sin sus iglesias, sin sus parques, sin su comunidad. Y tenemos que ser solidarios, No podemos, es cierto que ya vienen estas fiestas de diciembre, pues como que te relajan bastante, pero tenemos que ser solidarios. Pues yo creo que esa es una cosa que nos ha caracterizado a todos y no olvidarnos que ahí la gente quedó sin nada. Claro, y que se está atendiendo, pues, pero esperaba que continúe, ¿no? Así. Adolfo, Eliezer. Sí, hay que estar siempre pendiente del Caribe de Nicaragua. Además, tenemos una amenaza de una onda tropical que hay que dar seguimiento también y estar pendiente por cualquier eventualidad. Y pendiente de los Estados Unidos, las elecciones ahí que se están enturbiando. Estaba leyendo en este momento al presidente Trump diciendo que él ganó y que él va a revertir todo eso con un sinnúmero de demandas. Los otros diciendo que están esperando que los llamen ya para que le pongan la banda presidencial en enero. Y bueno, y a nosotros nos corresponde colaborar en una rápida reconstrucción. Va a ser titánico en el Caribe, pero tenemos que ir adelante. Sí, en Estados Unidos ahí también salieron los armados diciendo que ellos estaban dispuestos a defender el voto de Trump y todo lo demás, y hasta un mexicano, mire ahí diciendo, sí, los mexicanos tienen que aprender, dice, yo soy de México, pero los mexicanos tienen que aprender de esta democracia, dice, y la segunda enmienda que nos permite andar estas armas, dice, la garantía, pues, para que no nos roben, dice. Váyanse a ver, Eliezer tiene 30 segundos. Yo vuelvo a empezar yo termino como empiezo. Felicitar nuevamente al gobierno, a la policía,
al presidente, a la vicepresidenta, a ENATER y el resto de instituciones que estuvieron a cargo de lo que fue manejar esta situación del el huracán ETA. Con eso yo quiero cerrar. Bueno, muchas gracias, muchachos, por haber estado con nosotros y también Tirsa por haber estado acá en el programa. Le agradecemos hasta el próximo martes y pasen muy buenos días. Recuerde también que debemos continuar en el cuidado, ¿no? Porque la pandemia tampoco se ha ido. Estamos relajados, hemos doblado la curva, aplanado la curva, pero hay que tener cuidado que esto no se ha ido todavía. Muchas gracias, muy buenos días.